Hola, buen día. Gracias por conectarse con Cubanet Noticias este martes 6 de febrero. Y hace apenas 4 días estrenamos en nuestro canal de YouTube el documental Cuba, Crucis, Fe y Libertades Individuales del periodista cubano Joe Suárez. Este es un material que expone la historia de más de 6 décadas de violaciones a las libertades de religión y de asociación en Cuba. También recoge más de una veintena de testimonios de las víctimas, pero también de todas aquellas personas que comprenden la necesidad de respetar la fe en cualquier sociedad. Justamente vamos a estar compartiendo en este espacio con el colega Joe Suárez, director de este material, así que quédese con nosotros que enseguida comenzamos. Libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra. El gobierno no puede meterse en eso. Un partido, una posición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Presentar tu trabajo con letras cristianas es más que un obstáculo. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación de ningún tipo. Su mensaje es disidente por naturaleza, es un mensaje que revoluciona, que cambia. El filtro del Partido Comunista de Cuba está al mando. Este es el templo, el lugar de la demolición está aquí. Para tratarlos de coaccionar a que se vayan del país. Es una voz disidente que ya no está en Cuba. Sale el oficial, usted sabe que usted no puede viajar. Teníamos que estarnos escondiendo de los profesores para reunirnos los grupos cristianos, para leer la Biblia. El castrismo se opone a eso. Una sola escuela, una sola ideología. No tienes lugar a que entren otros pensamientos, a que entren otras ideas. Un matrimonio de pastores evangélicos estaba preso por el simple hecho de no querer entregar sus hijos a una escuela bolchevique, castrista, marxista. Hay un despertar de la iglesia en Cuba a la posición cívica. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales. Estamos orando para que se detenga la persecución. Eso es algo más peligroso para poder que ayudar a alguien, a una persona concreta. La iglesia sí se tiene que meter en política. Bueno, estábamos viendo acá el tráiler del documental y acá tenemos al director Joe Suárez. Bienvenido, Joe, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Camila. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias. Bueno, decíamos que por primera vez se estrena este documental así con acceso libre en las redes sociales y lo hacemos justamente en el canal de YouTube de Cubanet. Este es un documental que se estrenó en el año 2022 y por favor, cuéntanos, Joe, sobre este material, cómo fue la producción, por qué hacer un documental como este. Yo creo que es el primer material que he visto de este tipo audiovisual que recoja tantos testimonios, tantas denominaciones religiosas. Yo creo que es el primero. No sé si estoy equivocada. Por favor, cuéntanos sobre este proyecto. Bueno, el documental comenzó a filmarse en el año 2020 y tomó aproximadamente, más de un año realmente en grabarse, editarse, luego, tú sabes, la corrección de color, todo lo que es postproducción, y tomó todo ese tiempo. Podía haber tomado mucho menos por las condiciones específicas de Cuba y las condiciones específicas del año 2020. Recordemos que ese año comenzó lo que después se denominaría la pandemia, una cerrazón muy grande en el país. El régimen impuso aún más obstáculos a la libertad de movimiento, a la libertad de reunión, por supuesto a la libertad de expresión, como sabemos. Y entonces nosotros, para que el documental se pudiera hacer, estuvimos, por ejemplo, espaciando las entrevistas en 2-3 semanas. Yo sabía que estaba bajo vigilancia, bajo gran vigilancia, parte del equipo también, que eran amigos de la infancia de mi iglesia, casi todos. Y, por ejemplo, espaciábamos las entrevistas para que las personas que me estaban vigilando, la seguridad del Estado, no conectara que estábamos haciendo un proyecto más a largo plazo. Poníamos nuestros celulares en modo avión en cuanto salíamos de la casa para hacer alguna entrevista y luego regresábamos.
y lo poníamos en modo, o sea, ya lo poníamos online. Ese tipo de precauciones las tuvimos que tomar. Yo no sé si es el primer documental sobre el tema, Cami, pero sí creo que es de los pocos. Es triste que a veces la libertad religiosa no esté en los primeros, en la jerarquía informativa de muchas redacciones. Diría que internacionalmente es un fenómeno internacional y bueno, también tiene un correlato en los medios independientes, siendo esta una piedra angular de la libertad en cualquier sociedad, el derecho a creer o no creer en una fe religiosa. Qué bueno que mencionas esto, Joe, porque yo estaba investigando un poco antes de entrar en el tema justamente sobre esto de libertad religiosa y qué lamentable que no se analicen en los medios con mucha más profundidad. Hace poco, por ejemplo, sesionó en Washington el 31 de enero específicamente la Cumbre de Libertad Religiosa Internacional 2024. Y en el comunicado de prensa, ellos decían algo, voy a citar: el tema de la libertad religiosa internacional afecta a todas las culturas, naciones, religiones y sistemas políticos. En la actualidad, casi el 80% de la población mundial vive en países con altos niveles de restricciones gubernamentales o asociadas o sociales respecto a la religión, y estas restricciones han aumentado constantemente en los últimos años. Las implicaciones de esta realidad afectan a todas las áreas de la vida. Y eso es algo que tú recoges también en este material. Es decir, los patrones que se evidencian, porque bueno, aunque dicen que el 80% del mundo se evidencian algún tipo de violaciones a las libertades religiosas, suelen manifestarse sobre todo en sistemas más cerrados, en dictaduras totalitarias como es la cubana. ¿Cuáles son algunos de estos patrones, Joe, que recoges en este material? ¿Cuáles son algunas de las violaciones que se expresan o se evidencian más en el contexto cubano? Bueno, hay agresiones contra grupos religiosos de maneras disímiles. Por ejemplo, la regulación de pastores, el prohibirles salir de la isla, y eso especialmente para presidentes de obra, personas que están en autoridad en determinados grupos religiosos, es un problema porque son personas que tienen relaciones internacionales que benefician a las congregaciones dentro del país, por ejemplo, y eso obstaculiza el funcionamiento normal de las congregaciones. En otros casos, bueno, demoliciones de templos ocurren muy comúnmente especialmente con grupos como el Movimiento Apostólico, que es un grupo evangélico que el régimen se niega a inscribir en el registro de asociaciones, aun cuando ha inscrito a otros, muy pocos, a otros grupos religiosos en ese registro de asociaciones que tienen, no sé, 100 y tantos de miembros en todo el país. El Movimiento Apostólico ahora mismo debe tener como mínimo unas 50 iglesias por todo el país. Cada una de ellas se llena los domingos de feligreses. A estas personas, por supuesto, como no están en el registro de asociaciones, se les hacen registros constantes, se les pone multa a los pastores, se les detiene por el solo hecho de oficiar un culto. Además, son personas que son muy vocales en contra de las injusticias que ha habido que hay en Cuba bajo la tiranía socialista. Y como sabemos, desde 2018 hay un movimiento cívico muy importante que tuvo sus picos entre 2018 y 2022 con la Constitución y luego con el Código de Familia, desde grupos religiosos, líderes que están llamando a las personas a reflexionar y a actuar en contra de la injusticia, y eso, por supuesto, pone muy nervioso a cualquier tirano, especialmente a una tiranía tan longeva como la cubana. Que estaba buscando, porque justamente te estaba escuchando. Yo más o menos conozco este tema por mis investigaciones con la masonería, que no es una religión, pero es una asociación, y en algún momento tuve que investigar un poco el tema de las violaciones a las libertades de asociación. Y estamos hablando de que, bueno, Cuba es un país que en el 1961 se impuso el sistema
comunista, se empezaron a perseguir todas estas denominaciones, asociaciones religiosas y fraternales. Estamos hablando de confiscación de templos, de espacios, escuelas. Se cerraron todas estas escuelas, instituciones que pertenecían a religiones o, por ejemplo, a la masonería, para todo ser fiscalizado o todo ser monopolizado por el Estado. Es decir, ese adoctrinamiento que hemos visto en todas estas décadas por el Estado. Incluso desde el poder se impuso que Cuba era un Estado ateo en la Constitución del 76. Esto fue variando después en los cambios que se hicieron a inicio de los 90, pero no recuerdan la Constitución esta de 2019, justamente eso estaba buscando. Si ya se declara a Cuba como Estado laico o algo así. Esto, por supuesto, no cambia en nada el contexto represivo y demás, pero no sé si quisieras decir algo respecto a esto. Y otro dato que yo quería citar, por ejemplo, en el año 2022, esto se publicó el año pasado, inicios del año pasado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 1.030 casos de violaciones a las libertades religiosas en Cuba. 1.030 casos. Esto a veces es lamentable que no se insista más en este tema, teniendo en cuenta que Cuba es un país que, independientemente de todas estas décadas de tiranía, como decía yo, de tiranía socialista, como te gusta llamarla, sigue siendo un pueblo profundamente religioso. Efectivamente, mira, de acuerdo con el Instituto Patmos, un 35% de la población cubana es nominalmente católica, nominalmente al menos. Y hay entre un 5 y un 10% que es protestante. Ahí hay un grupo muy creciente que es los evangélicos, pero además hay un 5% de esa población, ya estamos por el 50% de la población, si hacemos la suma, hay un 5% de la población entre testigos de Jehová, la pequeña comunidad judía remanente de la gran comunidad judía que hubo en Cuba. Es decir, son grupos religiosos que tienen una tradición y bueno, por supuesto están las religiones afrocubanas, hay también presencia de musulmanes, etcétera. Hay una serie de religiones, o sea, espiritistas, etcétera. Hay una serie de cultos en Cuba, o sea, que hacen que la población sea muy religiosa, efectivamente. Y yo creo que al régimen esto lo pone nervioso, a cualquier régimen totalitario específicamente, porque son organizadores naturales de la sociedad. El pastor de la comunidad, el cura de la comunidad, no es solo un líder espiritual, es también un líder comunitario, es alguien que se preocupa por qué está ocurriendo, cómo se puede mejorar lo que ocurre alrededor de él. Contrario a la visión que está tratando de vender el régimen desde hace 60 años, y bueno, los sistemas socialistas desde hace más de 100, los líderes religiosos no miran intramural, o sea, dentro de los muros de la iglesia solamente, están actuando constantemente, incidiendo constantemente en la sociedad y en algunos casos incluso se convierten en árbitros de la sociedad. Y eso le tiene mucho temor todo aquel que quiera magnificar el tamaño del Estado, que quiera imponer un Estado mucho más grande. ¿A quién va a atacar por el cuello primero? Bueno, pues a los grupos religiosos, porque esos grupos religiosos tienen sus propias normas, tienen sus propios, vamos a decirlo en el argot socialista, tienen sus propios cuadros, tienen su propio liderazgo y defienden además una ideología en muchos casos que no solo es alterna a la ideología marxista, bueno, en el caso cubano, sino también que es francamente contraria a la ideología marxista. Si tú comparas, Cami, los 10, y no me voy a detener mucho en eso, si tú comparas el decálogo de los 10 mandamientos y comparas en el otro lado el decálogo del manifiesto comunista, verás que son incompatibles. Y estas dos documentos, vamos a decir, fundacionales de lo que es el judeocristianismo y de lo que es el totalitarismo rojo, pues siempre están chocando en las sociedades. Una promueve el amor y la otra promueve el odio. Es correcto. Una promueve el robo, una dice no robarás y la otra dice
hay que concentrar los medios de producción en manos del Estado. Y así podríamos pasarnos ahora toda la mañana, toda la tarde, no vamos a aburrir a la televidencia con eso, a la audiencia con eso, pero los invito a que revisen uno por uno, es interesante. Algo que me llamó la atención del documental, porque bueno, ustedes entrevistan a varios líderes de denominaciones cristianas, católicos, incluso entrevistan a un agnóstico, me decía, Gorky Águila, el músico, entrevistan a un musulmán y tienen la experiencia también de una familia judía. ¿Por qué no expusieron además o llegaron a estas religiones afrocubanas o yorubas? Decía hace poco, está también el espiritismo, que también tiene un amplio sector de la sociedad que profesan esa fe. Bueno, Cami, te tengo que recordar, a inicios del año 2020 comenzó la cerrazón esta que fue global y que bueno, el régimen aprovechó también para atenazar aún más las libertades de asociación, de movimiento, etcétera, de reunión, que se llamó el COVID-19. Nosotros grabamos durante todo un año el documental y tocamos muchas puertas. Hubo puertas que no se nos abrieron. Nosotros invitamos a mucha gente, a muchas más personas a dar su testimonio. Y en algunos casos no se nos abrieron las puertas por distintos motivos, incluso porque la gente tenía mucho miedo con esto del COVID-19, si era, cuán contagioso era, cuánto daño podía hacer efectivamente. En algunos casos, voy a dejarlo ahí, donde nos abrieron las puertas, ahí fuimos y hablamos. Pero estoy muy feliz realmente de que, como bien tú adelantabas, hay un rango amplio de creencias de la sociedad cubana y que además son, hay tanto las mayoritarias, porque Cuba es un país mayormente de tradición judeocristiana, no se puede negar, pero también hay otras minorías como un líder musulmán que está allí o el remanente de la comunidad judía en la isla. Y bueno, sí, yo creo que si hago una segunda parte ahora con otras condiciones, me gustaría mucho pues incluir esa historia de otros grupos religiosos. Aunque voy a serte sincero, hay un momento del documental en que también mencionamos el acoso a estos grupos, especialmente a los yorubas libres, que hoy quiero recordar, hay dos líderes, Loreto y su esposa, Donaida, en prisión por haber participado de las movilizaciones ciudadanas del 11 de julio. Y hacemos una referencia muy breve, gráfica, sobre la existencia de estos grupos y cómo ellos también sufren la persecución de la tiranía socialista cubana. Además, yo quería agregar a esto que es imposible a veces para un realizador abarcar tanto contenido en un solo material. A mí me pasó también, por eso conozco de este tema, y siempre te van a decir, pero te faltó tal elemento, te faltó, mira, mencionaste cosas que son muchas cuestiones que a veces hay que analizar, pero definitivamente sería necesario para abarcarlo a cabalidad, digamos, una serie. Y ustedes además lo hicieron en un contexto adverso, primero por la pandemia, todo este encierro, aislamiento impuesto, y además por la persecución, que debían tener muchísimo cuidado para no perder todos estos materiales. Y yo a esto agregar igualmente algo que documentaba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que hemos visto, con todo este récord de presos políticos en las prisiones también, es muy común todas estas violaciones a las libertades religiosas. Por ejemplo, les niegan a los presos la asistencia religiosa. Y hay un caso que yo quería aprovechar este contexto que denunciábamos justamente hace unos días. Voy a ponerles acá la imagen de este preso político que es cristiano. Se llama Adel de la Torre Hernández, que justamente denunciábamos en Cubané la pasada semana el empeoramiento de su estado de salud. Lo han golpeado en prisión. Su madre lo ha denunciado en varias ocasiones. Es un preso del 11 de julio, pero que estuvo esperando en su casa el juicio y en medio de esta espera fue uno de los socorristas, cuando ocurrió la explosión
del Hotel Saratoga. Bueno, luego le hicieron el juicio y fue condenado a prisión. Pero además él es cristiano. Y según dijo su madre, por ejemplo, en algunas de las violaciones de su libertad religiosa, dice, voy a citar, llegan a la celda y le preguntan, ¿tú eres cristiano? Y mandan a darle golpes 3 o 4 personas. Incluso querían que mi hijo se quitara la vida. Le decían, ¿tú eres cristiano? Mátate, a ver si tu Dios te salva. Todas esas barbaridades. No sé si se me escuchaba, Joe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es terrible lo que cuentas. Y lo más terrible es que es muy común. Es que es muy común y hay a veces y yo te decía, es un fenómeno internacional que tiene un correlato también en nuestros medios, en el sistema de medios independientes. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay una masacre de cristianos en Nigeria. Es un genocidio. Grupos islamistas están avanzando hacia el sur de Nigeria y van peinando zonas donde hay una mayoría o minorías cristianas, tanto protestantes como católicas, especialmente católicas, y están, bueno, es inarrable. Probablemente nos censuraría YouTube si decimos la mitad de las cosas que le hacen a esa población. Esto que tú estás contando es también muy común en Cuba. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué estas historias tan brutales no aparecen más en primera plana? Sabemos que en Cuba, imagínate tú, el rosario de desgracias que trae una tiranía socialista es tan grande, hay tanto para elegir para una primera plana. Pero yo insto a mis colegas e insto también a las personas que están viendo esta transmisión a que compartan mucho más estas historias, que no las dejen a un lado. Son personas que están sufriendo cosas inenarrables. Y que no son minorías, no son minorías. Y yo solamente agregar un dato, ya con esto cerramos, si quieres hacer algún comentario final. Yo no soy, digamos, devota a una fe. Yo pudiera considerarme católica, pero no soy de ir asiduamente a las iglesias. Pero sí por tradición familiar me viene el tema del catolicismo y demás. Pero yo respeto todas el criterio ajeno, ya sea religioso, político o el que sea. Cuando el tema del Código de la Familia, y aquí quiero hacer ya un paréntesis, lo que diga a partir de ahora lo dice Camila Costa, no es un editorial de Cubanet. Cuando el tema del Código de la Familia, que nos involucramos mucho en estos temas, hubo cierto roce, yo creo que intencional, promovido por el régimen cubano, porque se unieron muchas denominaciones cristianas en contra del Código de la Familia, incluso desde mucho antes. Y no todas o la mayoría de los puntos no tenían que ver con el tema del matrimonio igualitario, pero sí hubo una intención de llevar la confrontación a ese terreno, es decir, en la estrategia esta de divide y vencerás. Y un año antes de el Código de la Familia estuvo la resolución del Ministerio de Educación, que se frenó porque se unieron más de 140,000 firmas. Escuchen bien, 140,000 firmas en Cuba. Ni siquiera el proyecto Varela llegó a unir tantas firmas en contra de esta ideología, esta educación con enfoque de género en las escuelas. 140,000 firmas. El Ministerio de Educación tuvo que frenar esa resolución. Al año siguiente, por supuesto, se impuso el Código de Familia y ya está prácticamente aprobado. No sé si ya en las escuelas de alguna manera se estará dando este tipo de educación, pero yo creo que eso marcó una pauta y que de alguna manera quienes promovieron también ese rechazo fueron perseguidos. Y qué lástima que los medios de prensa independientes no cubrieron este suceso con la magnitud que requería, pero bueno, son de las tantas cosas que tenemos que corregir. Todos cometemos errores también. Sí, Joe. Bueno, yo quiero añadir que si 140,000 te parece un número significativo, que sin dudas lo es,
Durante la Constitución hubo 15 puntos que las iglesias, las grandes iglesias evangélicas, y es curioso, la católica también aportó firmas. O sea, fue algo ecuménico, es una palabra que le gusta mucho decir a los socialistas, ¿no? Ecuménico, bueno, ahí tienen ecumenismo. Durante el tema de la Constitución, en 2018, las iglesias llegaron a reunir casi 180.000 firmas. Y esas 180.000 firmas eran unas cajas gigantes, yo las vi, eran muy pesadas, se llevaron a las autoridades. Y esto también, bueno, dio al traste con que la visión de las iglesias, de cierta manera, tuviera una presión, un empuje cívico en lo que finalmente fue la Constitución del régimen de 2019. Aún así, las iglesias, aún cuando dieron el golpe cívico, las iglesias votaron por el no y promovieron el no. Lo más significativo es que durante muchos años se les dijo a las iglesias, yo lo recuerdo, porque los cristianos no se meten en política, ellos nada más que están en su iglesia. Bueno, entonces el día que los cristianos decidieron meterse en política, como eran conservadores, entonces se les rechazó y se les negó el espacio mediático y los análisis mediáticos que se le daban a sucesos mucho más pequeños, mucho menores en términos de activismo y de capacidad de alcance cívico. Esto es algo que la historia no olvidará y hay mucha gente escribiendo sobre el tema. Tú sabes, siempre la historia debe asentarse un poquito antes de escribir sobre ella. Yo mismo estoy escribiendo sobre el tema y me encantaría además poder compartir ese análisis con Cubanet, ahora sí. Y Cubanet, te digo, fue de los medios que más cobertura dio a todas las, vamos a decir, a todos los espectros de pensamiento que había en torno a la legislación del régimen y a la introducción de la ideología de género, en definitiva como política oficial, como una de las políticas oficiales del totalitarismo en Cuba. Has dicho un punto ahí importante y que ha sido parte de la estrategia que ha tratado de calar el régimen en todas estas instituciones. Decir que en las iglesias o las religiones o en la masonería o en estas instituciones de la sociedad civil no se debe hablar de política, en el caso de la masonería, de religión tampoco. Por eso, de alguna manera, las últimas generaciones creen en esto y a veces te dicen, no, de eso no se puede hablar aquí en el templo. Eso no. Y cuando tú vas a las bases fundacionales, no hay ninguna prohibición que tenga que ver con esto. Joe, ¿cómo tú valoras lo que se está viviendo dentro de estas asociaciones religiosas, de estas denominaciones cristianas en los últimos tiempos, en relación a revalorar su función social, si es que se puede decir así? Lo digo sobre todo pensando en el liderazgo que están asumiendo algunos líderes religiosos, valga la redundancia. Hemos visto expresiones públicas, veíamos en el tráiler un cura que decía que la iglesia sí se tiene que meter en política. El 11 de julio, en Camagüey, un líder también católico, el pastor, el padre Castor, salió a la calle con sus feligreses, incluso recibió un palazo en la cabeza, estuvo detenido varias horas. ¿Cómo valoras tú como cristiano también, como creyente, esto que está sucediendo en la sociedad cubana, sobre todo con las denominaciones cristianas? Bueno, cuando dices acción social, podríamos segmentarlo en varias aristas. La iglesia desde tiempos inmemoriales está llevando, y en Cuba no ha dejado de hacerlo a pesar de las presiones y del empobrecimiento general que hay. Una de las aristas sociales es dar abrigo al pobre, abrazar a la viuda, al huérfano, vestirle. O sea, este tipo de asistencia social no se ha dejado de hacer. Yo soy miembro desde niño de una iglesia, de una de las grandes iglesias evangélicas cubanas. A nosotros desde adolescentes se nos vinculaba con este tipo de trabajo comunitario. O sea, se te invitaba a que mirabas desde la acción, a que miraras fuera de la iglesia,
que vieras la necesidad, la identificaras y allá llevaras algún tipo de ayuda. Esto se hacía individualmente, se exhortaba individualmente, porque bueno, también los preceptos del cristianismo te lo demandan, pero además también se hacía comunitariamente. Y eso es algo que también el régimen, y yo siento que los grupos más radicales socialistas le tienen mucho miedo a la capacidad de hacer comunidad de manera orgánica que tienen estas instituciones religiosas. Es impresionante. Y esa comunidad orgánica se enfrenta naturalmente al comunitarismo estatal, que trata de imponerse en las sociedades por decreto, por la adopción de una filosofía política, de una teoría política, lo que sea. Y yo te digo, por otra parte, la otra arista que despuntó mucho a partir de 2018 fue la acción en el terreno de lo cívico, de lo público, de aquello que se está debatiendo para el futuro o el presente de la nación. Yo no creo que los líderes fueron o sea, no creo, no, te lo digo, porque conozco a varios de los que estuvieron liderando el asunto, este movimiento cívico evangélico, y no creo que fueron a las consultas populares, a los referendos, a estas cosas, creyendo que el régimen iba a ser bueno, sino que vieron allí, como otros grupos, los artistas independientes, los otros movimientos que defienden otras ideologías, un momento para exponer claramente qué se pensaba sobre el estado de cosas en el país y sobre las ideologías que trataban de incorporarse al cuerpo legal de la nación. O sea, es sencillo. Vieron ese vamos a decir, ese momento como el correcto para hacerlo y lo hicieron. Lideraron a 140.000 personas mínimo en el año 2022 y al menos 180.000 en 2018 y 2019. Esto despertó, por supuesto, ya te digo, un nerviosismo muy grande en el régimen y despertó un nerviosismo también en otros grupos que diciéndose que se autopercibían independientes, vamos a decirlo así, Camila, pero que tenían la misma... A la línea de la tolerancia, como se representan algunos de ellos. Ellos se autopercibían independientes, pero bueno, de facto tenían el mismo discurso, lo adoptaban, el mismo discurso del régimen, porque en muchos casos la ideología de base los imanta. Ellos trataban de alejarse en declaraciones públicas, pero de facto en los hechos quedaban imantados, quedaban conectados con la tiranía socialista cubana, a la que muchas veces algunos actores cívicos, algunos actores independientes que se autoperciben independientes, dicen que quieren reformarla, que no quieren, ¿sabes? Que pretenden una coexistencia culposa, diría Coco Fariñas. Tiene esa frase muy exacta, Coco Fariñas, para decirlo. Así que sí, yo creo que hay un despertar cívico hacia lo público, hacia lo político, vamos a decirlo así, a partir de 2018, que tuvo picos, obviamente. Sostener ese tipo de movimiento cívico en el tiempo es muy difícil, pero que tuvo picos entre 2018 y 2022, y hoy la Iglesia sigue haciendo el mismo trabajo con las grandes dificultades que hay, como sabes, en Cuba, para dar abrigo al pobre, levantar a la viuda, dar hogar al huérfano, etcétera, etcétera. Joe, muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas, solamente me queda invitar a todas las personas que están acá siguiéndonos, que nos estén escuchando. Les he compartido en los comentarios el enlace al documental completo. Ahí lo tienen si quieren acceder a él. Yo solamente, para cerrar, me quedo con una idea que yo creo que ciertamente resume no solo el tema del documental, sino la situación general en Cuba, porque el tema del documental es la libertad de fe, la libertad de asociación, pero en el contexto cubano estamos hablando de un país que necesita libertad de manera general, porque se violan todas las libertades. Yo creo que no hay un solo punto de la Declaración Universal de Derechos Humanos que no se viole en Cuba, así que
un paso importante, por supuesto, para que se respeten todas las libertades es el cambio de sistema y no la reforma o la coexistencia culposa, como dice Coco Fariña. Así que yo me quedo con esa idea también y, por supuesto, invitarlos a todos en nuestro canal de YouTube. Ya tienen acceso libre completo a los 55 minutos del documental de Joe Suárez, Cuba Crucis, Fe y Libertades Individuales. Joe, si quieres cerrar con alguna idea. Muchas gracias por la invitación, Camila, y gracias a las personas que han estado viendo el vivo y que lo verán en el futuro porque va a quedar en YouTube. Un abrazo para todos. Gracias a ti, Joe. Bueno, de esta manera yo me despido solamente citándoles un dato al final. Ya lo decía en algún momento de este intercambio con Joe Suárez. En el año 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 1.030 casos de violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Y además, a inicios de este año, en enero, Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en su lista negra sobre libertad religiosa y destacó el aumento de la represión a los religiosos. En este documental que le estamos presentando están reunidos más de una veintena de testimonios que exponen justamente todas esas violaciones a las libertades religiosas, regulaciones de salida del país, detenciones arbitrarias, demolición de templos, incluso violaciones a las libertades religiosas de los presos políticos a quienes no se les permite o se les niega la asistencia religiosa. Son parte de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en nuestro país. Insisto, vaya a nuestro canal de YouTube y si no puede acceder directamente, acá en los comentarios les he dejado el enlace a este documental. Cuba Crucis, Fe y Libertades Individuales. Gracias a todos por la conexión con Cubanet Noticias y nos vemos en un próximo encuentro por acá, por Cubanet. Recibe las noticias en tu celular.